Queridas amigas y queridos amigos, les recibimos con el hermoso himno nacional de la hermana República de Costa Rica, en homenaje a la señora Virginia Greyter, que es nuestra figura de la tarde para quienes estamos de este lado del Océano Atlántico, noche para quienes están en África y en Europa del otro lado, en esta oportunidad. Cuando fundamos este ciclo, cuyo padre biológico e intelectual es el profesor Guido Croxatto, y junto con él y con Julián Ayat fundamos este ciclo hace bastante tiempo, era época de la tercera glaciación todavía. Celebramos una serie de acuerdos fundacionales. Éramos algo así como los Pilgrim Fathers de poesía y derecho. No estábamos en el Mayflower, pero hicimos una serie de acuerdos fundacionales y resolvimos de común voluntad que íbamos a dedicar cada reunión a un señor o una señora, alternativamente en la medida de lo posible, que hubieran descollado en la poesía prioritariamente en Latinoamérica. De eso sé que les va a hablar Guido después, así que no me voy a extender. Y fuimos recorriendo, la verdad, yo lamento que en la época de las reuniones presenciales físicas no teníamos la posibilidad de grabar y de filmar las reuniones. Y esas reuniones irremediablemente se han perdido. Porque, ay, cómo les importa la presencia. Quédense tranquilos, las reuniones grabadas, queda muy claro quién estuvo y quién no estuvo, van a tener certificado. ¿Cómo les importa el aparecer, el tenerle certificado, el estar presentes? Está bien, es valioso, pero quédense tranquilos, esto es grabado, están ahí, se ve que están presentes. Entonces, no tienen que decir presente, acá estoy, bueno. Entonces, la cuestión es esta. Hemos viajado a lo largo de estos años, Guido, Julián, Andrea Gastrón, la querida vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, que siempre nos acompaña en estos eventos, la queridísima poetisa María Rosa Ávila, jurista, poeta, que siempre ha estado con nosotros también en estos eventos. ¿Cómo hemos viajado por Latinoamérica? Hemos estado en México, en Paraguay, en Chile, en Brasil, en Argentina, hemos ido en Colombia, hemos ido recorriendo nuestro continente, conociendo plumas, personas, historias, aprendiendo desde la poesía y desde la relación entre la poesía y el derecho nuestras historias, las formas de ser de nuestros pueblos, aproximándonos a ese misterio, a ese rompecabezas siempre inconcluso que son las sociedades humanas. La verdad es que este es un ciclo maravilloso. Desde que se estableció, merced a la horrorosa peste que nos inundó en el 2020, el sistema de las plataformas, una de las cosas buenas que tuvo esa tempestad es que empezamos a grabar. Y a partir de ese momento tenemos todo documentado y todo subido en YouTube y todo al alcance de la gente. Y esto en última instancia es bueno. O sea, hay cosas buenas que salieron de algo tan malo. Vamos a mantenerlo. Estamos hablando recién, antes de invitarles a pasar, que el próximo evento lo vamos a hacer, Dios mediante, binario. ¿Qué significa binario? Una palabra que antes estaba limitada a las tediosas clases de matemáticas y
en los últimos tiempos se usa muchísimo. Binario significa, o queremos hacer que signifique, que el evento se va a hacer presencial, o sea, Guido, Julián, tal vez Andrea, este servidor, seguramente María Rosa, estaremos ahí sentaditos y sentaditas en un salón de la facultad, pero al mismo tiempo se transmitirá por Zoom. Lo que quiere decir que a partir de ahora los eventos quedarán grabados. Y esto es algo que lo vamos a mantener. Gracias, Nelson, por el aplauso, pero son las cosas que tenemos que aprender para el futuro. Y tenemos que volver a la presencialidad, pero tenemos que atesorar las incorporaciones que se han ido generando a lo largo de estos 2 años de tristeza. Y en ese viaje, esta vez, aterrizamos en un país extraordinario, no solamente por su belleza paisajística, que es realmente de las más paradisíacas que hay sobre la faz de la Tierra, sino además por algunos aspectos notables de su cultura y de su historia. Uno de los factores que me han impactado siempre de Costa Rica es que Costa Rica hizo algo que muy pocos países, o quién sabe ningún país, ha hecho, por lo menos ninguno en nuestro continente, y que plasma la idea que deslizó más de 50 no, pero casi un siglo antes de que Costa Rica lo hiciera, nuestro gran Juan Bautista Alberdi. Cuando Juan Bautista Alberdi, en su inédito en vida de él, editado póstumamente, El crimen de la guerra, esa obra extraordinaria que a mi juicio debería ser de lectura obligatoria en todas las facultades de Derecho, sé que el profesor Sebastián Sancari coincide conmigo, y aquí lo veo con mucha alegría y sé que coincide conmigo, el profesor Sandro Laza Pallero lo insiste permanentemente y con mucha razón, el profesor Raúl Gustavo Ferreira fanáticamente defiende esta idea. Yo creo que el día que hagamos una nueva edición, Gustavo Ferreira tendría que ser el autor del prólogo de la nueva edición del Crimen de la Guerra, por derecho propio. Y cuando Alberdi, en aquella oportunidad, en ese libro extraordinario, dice, hay una sola manera de terminar con el crimen de la guerra. Hay que abolir los ejércitos. Hay que dar el paso y tener el coraje de terminar con los ejércitos en el mundo. Hay que abolir país a país los ejércitos de la faz de la tierra. No tiene que haber más fuerzas armadas en el mundo. Esto lo dice Juan Bautista Alberdi en El crimen de la guerra. Costa Rica abolió el ejército. Desde que Costa Rica abolió el ejército, su presupuesto para fines sanitarios y para fines educativos creció de manera sideral. El país pasó a tener uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pasó a tener un sistema educativo muy, muy bien situado en el contexto latinoamericano. Qué interesante. Nuestros países no abolieron el ejército. Nuestros países, hablo de Brasil, hablo de Chile, hablo de Uruguay, que Emma acaba de mandar un saludo desde allí, hablo de Paraguay, hablo de Bolivia, hablo incluso del Perú, si bien en otras circunstancias. Nuestros países padecieron bajo el yugo de sus propios ejércitos. Virginia Greuter lo supo muy bien. Lo supo muy bien cuando peleó con toda la fuerza que una mujer puede tener, y bien se sabe que una mujer tiene mucha más fuerza que un hombre, que el género fuerte es el género femenino. No creo que quepa la menor duda en ese sentido. Y el género valiente también, que valentía es una palabra femenina. Ella luchó para tratar
de recuperar a su marido que padeció bajo el poder de Pinochet en el Chile sangriento posterior al 11 de septiembre, que curiosamente un candidato político del hermano país con ciertas posibilidades de ganar las elecciones está dedicado a reivindicar todo el tiempo en este momento. Y ahí, como tantos otros chilenos y chilenas, como luego tantos otros argentinos y argentinas, como tantos brasileños y brasileñas, como tantos paraguayos y paraguayas, como tantos bolivianos y bolivianas, como tantos uruguayos y uruguayas, nunca más se supo de él. Virginia Grüter es una enciclopedia del siglo XX. Fue expulsada de una escuela alemana durante el nazismo por no ser aria pura. Perdió a su marido bajo las botas del régimen de Pinochet. Sufrió el exilio. Vio a su padre en un campo de concentración norteamericano por ser alemán. Su historia, censurada por una cosa y luego censurada por la otra, ha sido la historia del sufrimiento, e insistiré una vez más, la historia de los derechos humanos es la historia del sufrimiento. Que no pretendan los abogados y las abogadas, los autores y las autoras, los juristas y las juristas, robar al pueblo la autoría de los derechos humanos. Los derechos humanos se hacen con sangre de trabajadoras y de trabajadores, de campesinas y de campesinos, de mujeres y de hombres que muchas veces no saben leer y escribir. Ellas y ellos son los verdaderos autores de los derechos humanos y no las figuras cuyo nombre vemos tallado en letras doradas en el lomo y la tapa de libros impresos en tapa dura. Por eso hacemos poesía, Guido. Por eso hacemos poesía, Julián. Por eso hacemos poesía, María Rosa. Por eso hacemos poesía, Mercedes Chapman, nuestra invitada brillante del día de hoy. Porque creemos que el sufrimiento existe y que no se puede echar al sufrimiento de las facultades de derecho bajo efluvios de un positivismo malentendido, porque cuando echamos al sufrimiento de las facultades de derecho no entendemos lo que estamos haciendo en ellas. Querida profesora doctora Andrea Gastrón, noble vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, suya es la palabra. Haga con ella lo que usted quiera. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Es un placer haber escuchado semejante introducción, semejante presentación para nuestro evento de hoy. Realmente yo pensaba mientras te escuchaba que este ciclo hoy precisamente cumple sus primeros 15 años, ¿no? Y ustedes saben que en Latinoamérica los 15 años, por lo menos los 15 años de una mujer, ¿no?, se celebran de una manera muy especial, por alguna razón. Supongo que esto tiene que ver con la entrada, ¿no?, en la adultez, y de ahí estos rituales que acompañan, ¿no es cierto? Y yo creo que nada mejor que entrar entonces para la poesía y el derecho en esta adultez, en esta edad adulta, en esta mayoría de edad o algo parecido, digamos, no jurídica, por supuesto, no en sentido jurídico, pero sí en un sentido simbólico. Qué mejor que hacerlo de la mano de esta poetisa tan maravillosa, a la cual conocí en gran medida gracias a, bueno, a la iniciativa de Guido, de Julián, de María Rosa, ¿no?, y con nuestra invitada de hoy, con Mercedes Chapman. Así que yo creo que después de todo lo que escuchamos no hay mucho más para agregar, salvo esto, y me gustaría entonces pasarle la palabra a Guido, que será Guido Croxatto, el primer expositor en el día de hoy. Guido, cuando quieras, adelante. Gracias, Andrea. ¿Se escucha bien? Genial. Bueno, gracias, Ricardo, por la introducción. Yo voy a tratar de ser breve. Comparto, hiciste una introducción muy amplia y muy clara sobre la importancia de esta poeta. La latinoamericanización del ciclo fue una idea tuya, creo que muy valiosa.
porque yo tenía y tengo esta tendencia que acá casi logré filtrar, como decías vos antes de iniciar, de alemanizar casi todo lo que hago y digo, pero creo que el recorrido de Virginia es bastante crítico, dramático. Comparto lo último que decía sobre todo esta tendencia a echar al sufrimiento de la Facultad de Derecho, me parece que está muy buena esa observación. Vos decías, ella tiene un libro que se llama El desaparecido por su marido, ¿no? Carlos, que desaparece durante la dictadura de Pinochet, y pensaba cuando le dedicamos una de las charlas, ¿te acordás? A un poeta que era hijo de, perdón, a un poeta que era padre de un abogado, Juan Guzmán Tapia, que falleció el año pasado, en cuya casa yo estuve, ahí en Providencia, en Santiago de Chile, y que él había intentado procesar a Pinochet. Y a mí me llamaba mucho la atención que la persona que combatía la impunidad en Chile, que está vinculada a una de las batallas que dio Virginia, haya sido justo el hijo de un poeta. Y él, lo que me decía Guzmán Tapia, cuya muerte lamento especialmente, él lo que me decía en Chile, cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y qué había sentido, no? Procesar a Pinochet, él era parte de, te diría, de la alcurnia chilena. Simplemente fue consistente con su visión cristiana del derecho y de la existencia, y dijo, bueno, acá hubo asesinatos, torturas, robo de personas, eso es incompatible con el derecho, por supuesto, con la moral que él defendía también, y simplemente se dedicó a hacer su trabajo sin aspaviento, y eso fue suficiente para que lo marginaran, para ponerse de frente a gran parte de la sociedad chilena, que aún hoy reivindica la UDI, por ejemplo, el terrorismo de Estado, para decirlo sin ambigüedad. Pero a mí lo que me decía Guzmán Tapia, que me parecía, varias cosas que vos me hiciste pensar. Una cosa, cuando yo le decía, bueno, imagínate el juez que quiso procesar a Pinochet, y que me decía que sus colegas de Chile, los jueces de traje y corbata, por eso a mí me alegra estar en la cocina con un calefón de fondo, como vos me bromeabas hace un momento, porque creo que es parte de esa solemnidad tramposa que tenemos en la facultad. Eso no nos hace menos rigurosos, de hecho yo creo que la poesía es de lo más riguroso que hay en la Facultad de Derecho, me lo tomo con enorme seriedad analítica, te diría, y creo que la filosofía analítica es la que tiene que dar explicaciones y no nosotros. Pero bueno, el objetivo tampoco es rivalizar dentro del departamento, aunque sí, tal vez, alguna vez lo vamos a tener que terminar haciendo, sí, ¿no? Alguna vez lo vamos a terminar haciendo, porque hay una tensión entre la filosofía analítica, la lógica formal, esa visión del derecho, y lo que traemos nosotros desde la poesía, que parece una veleidad, como decía Artaud, pero en realidad tiene bastante sentido y tiene mucho de reivindicación. Por algo están muchas veces los hijos haciendo poesía a través del derecho y construyendo un derecho distinto, que trae el cuerpo que fue desaparecido en toda su dimensión. Vos decías el sufrimiento, yo te voy a decir que la poesía es lucha y cuerpo, ¿no? En Chile dicen la poesía es sangre, que es lo que el derecho en general esquiva, no quiere ver, es poner estas cosas sobre la mesa. Bueno, después, digamos, tiene otras implicancias. Bueno, lo que me decía Guzmán Tapia ahí en Chile, que yo estaba con Constantino, y él me decía que cuando yo dije qué interesante, que él leía la poesía de Kipling cuando el derecho ya no le servía mucho para procesar a Pinochet y se sentía solo, y me decía que los jueces de Chile le decían que era una pendejada lo que él estaba haciendo, que era una pendejada. Y después pensaba también que a veces en los juicios de derechos humanos, la crítica usual era estos abogados de izquierda, revolucionarios de Palermo, de todo tipo, bueno, todas las tonterías que solemos escuchar, pero una que se había agregado en un momento es, además de todo, como les gusta la poesía, son de izquierda, comunistas, lo que fuera, zurdos, y además maricones. Porque reivindican la poesía, y nosotros hablábamos del Lemebel, un autor chileno que a mí me gusta mucho, y una cosa que nos decían es, además son putos. Que en el caso de Zaffaroni, además ahora me acuerdo, el otro día lo hablaba, ¿te acordás que una de las cosas que le impugnaron a Zaffaroni en ámbito financiero cuando lo nominan a la Corte Suprema de Justicia, el principal argumento en contra de su postulación, y no fue hace tanto, fue hace 20 años, era que era homosexual? Es decir, la sociedad por un lado parece avanzar rápido, pero venimos de ahí, ¿no? Venimos de ese lugar, venimos de Perlonger diciendo que la dictadura, o gran parte de la dictadura, era la homofobia, era el maltrato violento del cuerpo de las mujeres, digamos, y eso todavía lo estamos aprendiendo, ¿no? Es algo que todavía no decodificamos del todo. Creo que estamos en ese derrotero, como decía Perlonger, como decía Fichman, ¿te acordás? Que le dedicamos con Vicente Citolema una charla de este ciclo. Yo creo, simplemente para dar, como decía antes, el marco de esto, vos decías,
primero lo de las críticas que recibimos son parte de lo que nosotros defendemos. Es decir, que nos digan putos, maricones, por poner la corporalidad sobre la mesa, la Facultad de Derecho, que el positivismo no quiere ver, y que no solo no quiere ver, sino que es el mismo cuerpo que enterraron, torturaron, desaparecieron, robaron, tiraron desde aviones, lanzaban al Río de la Plata, muy cerca, 100 metros de la Facultad de Derecho, no es una broma. Hay un marco teórico para eso y nosotros lo tenemos que mostrar. Es decir, esto es filosofía rigurosamente. O sea que la primera crítica que se lanza a este ciclo históricamente es, bueno, la poesía es una veleidad, una pendejada, como decía Frege en ese libro, ¿cómo se llama? Bueno, filosofía del lenguaje, como notas de color. Son meras notas de color. Bueno, flaco, del otro lado lo que había era homicidios, ¿no? Prefiero las notas de color que salir a torturar personas, que salir a violar mujeres, ¿no? Prefiero hacer esta pendejada, esta mariconada, que me digan qué puto que es, porque trae la poesía a la Facultad de Derecho, a ser cómplice del terrorismo, el asesinato, o de las batallas como las que tuvo que dar esta poeta. Yo cuando vos me dijiste, yo te había propuesto José Watanabe para este evento, y vos me recordaste con mucho tino y mucha razón que nos tocaba una mujer. Y me puse a buscar, y así simplemente di con esta persona impresionante, como vos decías, la vida de ella es impresionante. Y por eso es impresionante su poesía. Yo lo veo así. Yo creo que la diferencia con las palabras del derecho, con la academia, que a mí mucho no me cierra, aunque vengo de ahí, la diferencia es que la poesía no miente. Es una palabra, no sé, entre comillas, ponele transparente. Es el cuerpo puesto lo más firme que tenemos. O sea, si ya arruinamos la poesía, no queda más nada para decir. Y en general el problema que tiene el derecho, lo que tiene nuestra facultad, los chicos que están escuchando ya lo saben de memoria, los estudiantes de la Facultad de Derecho empiezan a seguir este ciclo y nos empiezan a convocar de otras facultades, porque en general el derecho, si hay algo que no tiene, es algo para decir, no tiene un mensaje. No te digo ya algo que ver con la justicia, que sería un montón. Yo creo que eso ya se perdió del derecho, se tecnocratizó, se economizó, se tecnificó, somos todos especialistas, la justicia ya queda lejos, ya nos queda grande a los abogados. Y la poesía también, por supuesto. Pero nosotros creemos, y por eso tenemos a los poetas, que esta es una forma de hacerle decir algo al derecho otra vez. De que el derecho le pueda decir algo a los estudiantes que no sean las mismas estupideces que repetimos de manual eternamente, mientras afuera de la facultad vemos cómo crece la injusticia, la tortura, la violencia, la desigualdad, lo de siempre. Es decir, te diría que este ciclo nace un poco por la frustración que nosotros mismos tenemos con lo que hemos aprendido, pero también la convicción de que todavía no queremos abandonar esto, de que podemos hacer algo bueno con el derecho, algo un poco mejor, que esto puede ser una herramienta para construir un mundo menos injusto que el que tenemos hoy. No sé si más justo, porque me parece mucho, pero un poco menos injusto. Y si logramos eso, habremos logrado algo bastante interesante con este ciclo, que otros ven como una veleidad. Pero yo creo que los que se tienen que justificar son los que se han concentrado en la lógica formal, en la filosofía analítica, que en general termina en la trivialidad total, en la funcionalidad, en la comodidad de la vida académica, y no en las vidas de lucha sin fin que tuvieron todos los poetas que estamos trayendo. Porque si vos pensás en Hellman, en Fishman, en Virginia Grutter, que es la que estamos homenajeando hoy, todos tuvieron unas vidas que son tremendas. Y ese es un parámetro que yo uso bastante a la hora de proponerte un autor. Que la vida sea un espejo de la lucha que está dando. Vos lo dijiste muy bien, ni la poesía ni los derechos salen de arriba, en general nacen de abajo. Y nosotros les hacemos lugar porque no queremos racionalizar, queremos poner esto sobre la mesa con todas las contradicciones y con toda su complejidad. Y luego, lo último que voy a decir, ya, bueno, le dejo la palabra a Mercedes o a quien diga, Andrea. Vos decías muy bien que uno de los problemas es que nosotros no grabábamos, entonces muchas de las cosas que fuimos diciendo, que para mí igual se van refinando con el tiempo, las fuimos como, bueno, no las podemos recuperar para las personas, por ejemplo, ahora que están conectadas, lo vi a Eric, gente de Perú, de Brasil, que nos está escuchando. Yo quisiera volver sobre algo que repetí todos los encuentros, lo voy a repetir una vez más, total, ustedes ya lo escucharon, con la ventaja de que ahora va a quedar grabado y no lo voy a tener que repetir siempre, así que lo digo una más, pero esta vez prometo que es la última. A mí uno de los disparadores para este ciclo es un comentario que hace Steiner, ustedes lo conocen, ¿no? El crítico norteamericano, creo que falleció, tiene un libro muy chiquito que se llama Lecciones de los Maestros, y él dice que el encuentro entre Heidegger y Paul Celan, ahí en Friburgo, en Selva Negra, dice Steiner, es el encuentro más importante de la filosofía del siglo XX, es un capítulo central en la historia del pensamiento, bueno. Y siempre yo me la paso repitiendo la implicancia que tuvo ese encuentro para nosotros, Levinas también lo explora. Tenés de un lado un filósofo que se calla, y del otro un poeta que se suicida. Esa es la moraleja dramática de lo que Steiner llama el encuentro más importante de la filosofía del siglo pasado. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Con un poeta que se suicidó
y con el gran filósofo del siglo pasado que guarda silencio frente a fenómenos que tienen que ver con la historia de esta mujer, porque como decía muy bien Ricardo, está atravesada su historia por el nazismo también. Y su poesía también. Y luego por la dictadura de Pinochet, que yo diría que también está atravesada por el nazismo. Les recomiendo la película Colonia Dignidad, por ejemplo, a los que nos están escuchando. Es una película del mainstream, pero es bastante didáctica. Y tampoco me parece casual que al alemán que llevaba adelante las torturas en Colonia Dignidad se lo haya detenido en la Argentina después que en nuestros países empezaron las políticas de memoria, verdad y justicia y derechos humanos. Ese dato, si lo buscan, esa cronología no es un accidente, no está explorada, no está analizada, pero no es ninguna casualidad. Paul Scharfer, creo que se llamaba, si no me equivoco, justo pasó por la Argentina y lo detuvieron. En Chile no. Y eso era algo parecido a lo que me decía Guzmán Tapia respecto de la diferencia entre Argentina y Santiago, y Chile. Él me decía, ustedes tuvieron el honor de que estas personas terminaran, y en el caso de Videla murieran presos. Honor o privilegio o tarea de memoria colectiva y de reconstrucción que nosotros los chilenos nunca tuvimos. No hace falta que cuente acá todas las peripecias en Londres, el trabajo de Baltasar Garzón, de Pierre Sané, de Amnistía Internacional para detener a Pinochet, que alegaba una enfermedad que luego no tenía, se iba en camilla y bajaba caminando de un avión en su país, bueno, en fin. El problema igual no son estos personajes, sino son las sociedades que tenemos, y en nuestro caso concreto los abogados y abogadas que estamos preparando para transformar esto. Savigny, cuando cuestiona la codificación, vos lo citabas a Alberdi, y Alberdi lo cita mucho a Savigny, una de las cosas que dice es el derecho es algo vivo, no algo muerto. Y yo creo que si nosotros no le metemos poesía al derecho, lo que vamos a hacer es disecar, hacer lógica formal, divertirnos con los juegos de la filosofía analítica que no conducen a ninguna parte y que es falso que traen más claridad al derecho. Lo que traen es más silencio en la labor del abogado, y es un marco teórico que es funcional al análisis económico que hoy está de moda en la Facultad de Derecho. Si ustedes se fijan, el análisis económico nace con un paper muy pequeño de Coase que se llama El problema del costo social. Con ese pequeño articulito, Coase, que ganó el Premio Nobel de Economía, da pie a todo un enfoque que hoy predomina en la Facultad de Derecho, que es el análisis económico. Yo creo que el derecho es otra cosa, pero hoy estamos absorbidos por la lectura económica, economicista, que nos pide que seamos eficientes, que reduzcamos costos, que reduzcamos derechos, en definitiva, que cuestan mucho, los derechos de los viejos, de los pibes, todo eso cuesta y hay que recortarlo. Terminamos haciendo el trabajo de los economistas, no ya de los abogados, y por eso la justicia es una categoría que ya casi queda grande en el mundo del derecho. Frente a este escenario o a este retroceso, yo creo que la poesía es la única alternativa que nos queda para hacer filosofía de verdad. Bueno, ya está, con eso creo que está muy bien, y bueno, agradecerte a vos, Ricardo, siempre por la paciencia y por abrir el departamento para este enfoque, diría yo. Gracias. Qué maravilla escucharte, Guido. Yo mientras te escuchaba me quedé pensando en algo, porque vos no sé si fuiste consciente de que en este ciclo es cierto que muchos de los poetas y poetisas que pasaron tuvieron una visión crítica, más allá, por supuesto, que tiene que ver con sus ideas, pero acá también estuvo Borges, estuvo María Elena Walsh. O sea, yo creo que cuando se habla de poesía, tal vez podemos incluso ir más allá y trascender, ¿no? La poesía en sí misma es una voz crítica frente a una sociedad que, como vos muy bien decís, está llenándose de números y tal vez vaciándose de palabras, ¿no? Y eso a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Y preocuparme menos y ocuparme más. Es la forma de cambiar el mundo. Así que bueno, yo en un ratito lamentablemente me voy a tener que ir a otro evento, pero antes de irme al otro evento quería saludar y presentar públicamente a Mercedes Chapman, a quien acabo de conocer, y es un gusto muy, muy grande, Mercedes, darte la bienvenida. Mercedes está ahora en Córdoba, pero es porteña de pura cepa, ya se van a dar cuenta cuando la escuchen hablando, la tonada la vende sola. Así que bueno, Mercedes, para vos me da muchísimo gusto saludarte, y tuya es la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias, Ricardo, y especialmente gracias a Guido, que fue quien
que me invitó a participar de este espacio. Bueno, para mí es un honor, sobre todo para los que somos del interior, participar de estos lugares tan prestigiosos y reconocidos, es verdaderamente un orgullo, así que muchas gracias por eso. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Mercedes Chapman, soy abogada litigante, soy miembro de una ONG que se llama Abogadas Culturales, soy directora de la Sala de Derechos Culturales del Colegio de Abogados de Córdoba, y también soy docente de la carrera posgrado de Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba. Previo a entrar a la exposición, quería hacer estas dos aclaraciones. En primer lugar, de que mi perspectiva es de abogada litigante, o sea que el tono de esta exposición no va a ser ni filosófico ni literario, sino más bien desde el ejercicio y la defensa de los derechos. Y por otro lado, que en mi experiencia docente, generalmente me toca exponer para gente que no es abogada, entonces el lenguaje que utilizo no es un lenguaje técnico, sino más bien un lenguaje cotidiano y llano, así que hago estas dos aclaraciones y advertencias antes de arrancar. Un poco recogiendo el guante de lo que hablaba Guido y lo que hablaba Ricardo anteriormente en relación a qué es la poesía, hablan de que poesía es sufrimiento, que es cuerpo, que es lucha. Yo un poco recojo el título de esta charla y yo creo que la poesía es un derecho. Y en base a eso voy a empezar a argumentar por qué considero que la poesía es un derecho, a través de 3 ejes, por así decirlo. El primero es una mínima introducción a los derechos culturales, que tiene que ver con, sí, me entiendo que todos acá somos abogados, no sé si es así, si no es así, aclárenmelo por favor. Pero bueno, todos sabemos que con la reforma constitucional de 1994 se incorporó a través del artículo 75, inciso 22, 10 tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Lo que no sé si todos sabemos es que 4 de esos tratados internacionales versan sobre o contienen y contemplan derechos culturales. Por cuestiones de brevedad, me voy a referir a que dentro de los derechos que consagran, o cómo lo manifiestan, lo que se consagra es un gran derecho cultural, que es el de la plena participación en la vida cultural. Entonces, para empezar a desentrañar qué consiste la plena participación en la vida cultural, lo primero que quiero discernir es que hay 2 partes. Nosotros, el pueblo, los ciudadanos, que somos los beneficiarios de ese derecho, y tenemos como contracara el Estado, que asume esta obligación, este deber de garantizar la plena participación en la vida cultural de los ciudadanos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué los estados, con la cantidad de problemas y necesidades que tienen, incorporan derechos culturales como un derecho humano fundamental? Sabiendo que existen necesidades como la alimentación, el derecho a la vida, a la libertad, a la vivienda digna. Digo, con tantas necesidades para cubrir, ¿por qué el Estado se compromete a garantizar la plena participación en la vida cultural? Partiendo también de la base que los derechos humanos tienen este carácter de integrales, o sea que para que una persona tenga dignidad humana, tiene que tener satisfechas todas sus necesidades contempladas como derecho humano. O sea que es tan importante el derecho a la vida como el derecho a la plena participación en la vida cultural, estirándolo un poquito, forzando un poquito la interpretación. Entonces yo me pregunto esto, ¿por qué? ¿Por qué los estados asumen esta obligación? ¿Por qué la cultura es un derecho humano fundamental? Bueno, la cultura lo que nos aporta es una visión del mundo. Los pueblos interpretan la realidad y la traducen a través de un lenguaje simbólico a través de la cultura. Entonces, desde esta perspectiva podemos decir que tenemos la historia de un pueblo, se puede contar desde 2 lados. Tenemos el lado A, por así decirlo, que es la historia que conocemos de los libros, justamente escrita por historiadores, a través de los periódicos, a través del derecho. Nosotros, si queremos entender cómo funcionó el Instituto del Matrimonio, nos basta con remontarnos al primer Código Civil que rigió en la Argentina y de ahí ir viendo cómo fue evolucionando ese instituto. Cuáles eran las obligaciones, cuáles eran los derechos, cuáles eran las condiciones para contraer el matrimonio. Pero, ¿qué es el amor? A mí el amor no me va a decir el derecho qué es, ni tampoco lo voy a poder leer en un libro de historia. Entonces, un poco esto que hablaban también Ricardo y Guido recién, hay una historia que es el lado B de nuestra historia, que es la historia que cuentan los que no fueron héroes, los que viven en la cotidiana, esos que te expresan
qué es el amor, cómo eran las calles de mi barrio, cómo es el olor a milanesa de la casa de mi mamá, cuáles son las peleas que surgen porque perdió mi equipo de fútbol. Entonces, toda esa idiosincrasia, todos esos sentires, esos vivires, son lo que hace que la cultura, y cuando digo cultura hablo de la poesía como un género literario que es una manifestación cultural, hace que podamos conocer todo ese lado B. ¿Por qué nosotros somos argentinos o por qué ustedes en el lugar que se encuentren, por qué tienen esa identidad? Bueno, no solo la construye la historia de un país, los hitos políticos, las grandes batallas, no, somos lo que somos también por todas estas construcciones diarias y cotidianas, que no solo se traspasa de generación a generación como si fuera una posta familiar, sino que trasciende del fuero íntimo, familiar, a través de estas artes, a través de la poesía, a través de la música, a través del teatro, a través de una pintura. Entonces yo ahí voy a poder conocer verdaderamente cómo eran los sentires, cuáles eran los valores en 1860 en la Argentina. Estoy segura que el valor de la palabra no era el mismo en aquella época en relación a la actualidad. Entonces, hoy por hoy, toda esa transición, esa transformación social que fuimos teniendo, tiene que ver con esto, con estos saberes, con estos vivir, que no están en ningún registro ni en ninguna estadística. Entonces, es por eso que los estados preservan y asumen la obligación de preservar, de sostener la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es lo que nos da esa identidad como pueblo. Entonces, un pueblo que tiene identidad es un pueblo soberano. Y un pueblo soberano, para el adentro, tiene cohesión social y para el afuera tiene independencia. Ni más ni menos. Es algo importantísimo. Que nosotros podamos ser un pueblo soberano y un pueblo libre e independiente, tiene que ver con nuestra propia identidad. Por eso es tan importante no dejarnos invadir por culturas hegemónicas. No puede ser que haya un McDonald's cada 5 cuadras y una casa de comidas típicas cada, no sé, 100. Quizás en Buenos Aires sea diferente esto, pero bueno, quizás las distancias pueden ser esas. Tiene que ver eso con la colonización, tiene que ver con que mantengamos nuestra identidad como pueblo. Entonces, seguramente ustedes dirán, bueno, esto es muy poético, muy florido, pero ¿cómo lo bajo al derecho? Que es algo que tiene que ver, que es la pregunta más frecuente que tenemos nosotros en abogados culturales. ¿Cómo operativizo los derechos consagrados en instrumentos internacionales que me ponen un título divino, pero ¿cómo hago yo para ejercer ese derecho? Bueno, si nosotros tenemos que desentrañar en qué consiste este derecho a la plena participación en la vida cultural, tenemos que acudir a la doctrina cultural. Y digo doctrina cultural un poco a modo de chicana, porque es una crítica que yo tengo para los abogados que no haya una bibliografía robusta en relación a los derechos culturales, ni a las artes, ni a la vinculación de derecho y arte. No obstante, sí en el sector cultural hay, en todo lo que tiene carreras de artes o gestión cultural, hay mucho desarrollo de lo que tiene que ver con los derechos. Eso es algo que realmente me resulta llamativo. Es muy importante y muy interesante leer derechos culturales por gente que no es abogada. Entonces, de acá un poco que yo recojo este guante y digo que la doctrina cultural, lo que dice sobre la plena participación en la vida cultural, es que este gran derecho se puede visualizar a través de dos grandes dimensiones. Una de las dimensiones es el acceso a la cultura y la otra es el derecho a la producción cultural. Cuando hablamos del derecho al acceso a la cultura, estamos hablando de el ciudadano, el individuo y también la comunidad como un sujeto pasivo, receptor de un contenido cultural. ¿Cuáles son los derechos que se desprenden de esta dimensión de acceso? Bueno, tenemos el derecho a acceder libremente, en este caso, a contenidos como puede ser poesía, a acceder en igualdad de oportunidades, también derecho al uso y goce de espacios públicos para esta finalidad, derecho también a acceder a actividades gratuitas vinculadas con esto. Y por otro lado tenemos lo que es el derecho a la producción cultural, que es cuando ya el individuo es el sujeto activo de esto, que genera contenidos, que crea y contribuye a la manifestación cultural a través de una producción y a través de esa traducción simbólica de la percepción de la realidad. Cuando hablamos de producción, del derecho a la producción cultural,
también hablamos de lo que es el derecho al respeto a las diversas cosmovisiones culturales, derecho también a la libertad de expresión, que no haya censuras en relación a los contenidos que se pueden elaborar, derecho también a la libre difusión de contenidos, a la circulación, también derecho a la participación ciudadana a la hora de promover lo que es el acceso a lugares de poder donde se toman decisiones, derecho también al reconocimiento de los derechos de autor, que es algo que también está muy vinculado con todo lo que tiene que ver con poesía. Estos son los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos. Ahora, si nos ponemos del lado del Estado y las obligaciones que asumió el Estado, tenemos que entender al Estado como los tres poderes. No es solamente el Estado en abstracto, no. El Poder Ejecutivo tiene su responsabilidad, el Legislativo también, y el Judicial también, y nosotros como abogados, como auxiliares de la justicia, también tenemos nuestra responsabilidad al respecto. En relación a lo que es el Poder Ejecutivo y el Legislativo, tienen la obligación de dictar políticas públicas que contemplen estos derechos, que los operativicen. O sea, esto que estaba en un marco divino tiene que bajar y tiene que ser operativo, tiene que traducirse en derechos concretos. Entonces, el Estado lo que va a tener que enfocarse principalmente es, en primer lugar, en el escritor, en el poeta o la poetisa. Hay que darles líneas de subsidio que pueda permitir el desarrollo y el fomento de estas actividades. Y un poco acá transmito una inquietud para reflexionar, no voy a adentrarme a discutir sobre esto, pero sí para la reflexión, que es que tiene que ver si los artistas son trabajadores de la cultura o no. Porque dentro del sector cultural hay un enorme debate sobre si son trabajadores o no de la cultura, y eso merece una reflexión en relación a los derechos que le corresponden. Entonces, si entendemos que el Estado tiene un compromiso internacional asumido de garantizar la producción de contenidos culturales, entendemos que el Estado debe sostener también económicamente a aquellos que se dedican a realizar estas tareas. También el Estado tiene que promover la actividad a través de las editoriales, que son parte de la industria, sobre todo las editoriales independientes y autogestivas, que son quizás las pequeñas editoriales las que le dan voz a pequeños autores que quizás no tienen el acceso a grandes publicaciones ni a grandes editoriales. También el Estado, si queremos facilitar el acceso a estos contenidos, tiene que facilitar la instalación de bibliotecas populares. Más allá de las bibliotecas, de las grandes bibliotecas que tenemos, tienen que haber bibliotecas populares, comunitarias, que permitan que cada ciudadano, cada vecino del barrio tenga acceso a un lugar donde pueda conocer estos contenidos. También es obligación del Estado garantizar que las producciones que se realizan en el territorio federal circulen, porque de nada sirve leer solamente un poeta que está en Caballito, por ejemplo en Buenos Aires. Está bueno también conocer la poesía de alguien que está en La Quiaca, de alguien que está en Neuquén, porque esto que hablamos, nuestro territorio que es federal es muy diverso, es muy amplio, y cada región, por así decirlo, tiene su idiosincrasia, tiene su necesidad, tiene sus particularidades, sus cosmovisiones. Entonces, no voy a decir que somos pluriculturales, pero sí tenemos una interesante diversidad cultural. Sin ir más lejos, la mixtura que hay entre pueblos originarios e inmigrantes, que eso ya genera dos tipos de culturas diferentes que habitan nuestro territorio nacional, y todos nosotros que somos un poco consecuencia de esa mixtura. Entonces el Estado también tiene esta obligación de garantizar la circulación de los contenidos. Por otro lado, el Estado también tiene la obligación de garantizar la inclusión. Sabemos que hay una evolución histórica que le da más participación y más voz a las mujeres, a las disidencias, a las personas no binarias, y como dijo también un poco Guido hace un rato, quizás hay que también oír la palabra de quizás los ancianos, de los niños. O sea, hay personas que no han logrado trascender sus voces ni tampoco sus experiencias porque no daba el contexto. Bueno, el Estado también tiene que garantizar esa inclusión. Entonces, y también tiene que garantizar lo que es la formación en esta materia a nivel escolar, acercando contenidos,
esto que decía también Ricardo al principio, de que sería lectura obligatoria, bueno, es algo fundamental, que hayan lecturas obligatorias en los ámbitos académicos vinculados, en este caso, a la poesía. También a la formación, en la formación escolar, no solo fomentar la lectura, sino también la escritura, para poder ir puliéndola también y que cada generación pueda ir mejorando. Yo veo, por ejemplo, que ahora en Córdoba, y también en el mundo, a nivel escolar están dándole una importancia fundamental a lo que son las tecnologías, la robótica, el desarrollo de software, que me parece que, bueno, en algún punto sí, vamos para eso, pero creo que no hay que perder de vista la sensibilidad que tenemos como ciudadanos, y es fundamental que ya desde la niñez se vaya creando esta sensibilidad, este desarrollo del espíritu, por así decirlo, no todo en términos ni tecnología, ni monetarios, sino también construir un poco el espíritu de las personas, y creo que la poesía hace un enorme aporte para la reflexión y también para la interpretación de la realidad a través de ese lenguaje. Así que bueno, un poco a modo de conclusión, creo que nosotros como profesionales del derecho, y vinculándolo también un poco con la obligación estatal en cuanto al Poder Judicial, tenemos el desafío de alguna manera evangelizar esta palabra y poder ir llevándolo a todos lados, de que la cultura y la poesía en particular son un derecho, no es algo recreativo, no es algo de esparcimiento, no es algo, como decía Guido, de putos, al contrario, es un derecho, y todos tenemos derecho a crearlo, y tenemos también derecho a acceder a ello. Así que me voy con un verso de un poema de Atahualpa Yupanqui vinculado a esto, así ya les dejo la palabra a mis colegas, que dice así: los pueblos, los hombres se enfrían por la ausencia de espíritu, pero estamos nosotros, con Pedernal y Yesca, con melodías y cantares, poemas y reflexiones, alto desvelo y sueños de todo tipo, para entibiar las horas de aquellos que no quieren congelarse todavía. Muchas gracias. Gracias a vos, Mercedes. Cuando decís que te vas, espero que estés diciendo que te vas por muy poco tiempo, porque te esperamos, me imagino que Guido, Julián, María Rosa coincidirán conmigo, te esperamos en otros eventos de poesía y derecho, porque evidentemente tus aportes son muy importantes. Yo simplemente agregaría a un aspecto que trataste y a algo que dijo Guido, que lo que realmente pienso que primero que nada me parece increíble es que en el siglo XXI se siga usando la homosexualidad como un insulto, ¿no? O sea, que siga siendo la categoría de puto, maricón, homosexual, gay o lo que sea, un factor de detrimento, ¿no? O sea, decir, eso que hacéis es cosa de homosexuales, o sea, como algo malo, ¿no? Yo, la verdad, sinceramente, estoy encantado de que se diga que algo que hago es algo de homosexuales. Me honra verdaderamente. Y la verdad que me parece lamentable cuando veo un hombre que está preocupado de no ser homosexual, ¿no? Me da muchísima pena eso. Pero la verdad es que he visto esa conceptuación de que trabajar con poesía, los hombres es cosa de homosexuales. Me imagino que no las mujeres, o sea, las mujeres no tendrán este problema. Trabajar con poesía no será cuestión de lesbianas, a pesar de que Safo de Lesbos hacía poesía, con lo cual habría una cierta contradicción en la base de todo esto. Pero la verdad es que a mí me parece que una enorme cantidad de cosas, si no todas, las que se han visualizado a lo largo de la historia como cosa de maricón, cosa de homosexual, cosa de puto, han sido buenas cosas, che, han sido buenas cosas. Así que me parece que andaremos por buen camino. Me parece, Guido, que andaremos por buen camino. Ahora, en consecuencia, lo invito a un querido amigo, brillante jurista,
jurista, poeta, poeta, jurista, poetista, jureta, no sé cómo llamarlo, quizás habría que inventarle un neologismo a Julián Ayat para definirlo. Pero ¿para qué definir si a las personas es difícil definir las cosas, si es que tiene algún sentido? Yo creo que no tiene ninguno. Definir a las personas es completamente ridículo. Lo único que vamos a decir es que este señor está vinculado con este evento desde su génesis y maravillosamente, porque sus aportaciones son invariablemente magníficas. Querido y admirado amigo Julián, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, Ricardo, como siempre, en estos 15 años. Un placer estar acá con ustedes. Un saludo a Guido, a Andrea, María Rosa, que supongo que está por ahí, también a Mercedes, que recién la escuché atentamente, muy interesante su ponencia. Bueno, un poco lo que quería era repasar algunos puntos de la vida de Virginia Grutter Jiménez. Me parece, como bien indicaste, Ricardo, al principio, una buena elección. La verdad que yo la había escuchado, pero nunca había estudiado su poesía. En estos días me he dedicado a leerla y a investigar un poco. Hace un ratito nomás terminé de ver el filmado por una documentalista alemana, Kinke Stoer, que se los recomiendo, está en YouTube. Si quieren, ahora después lo comparto. Es un documental que dura 1 hora 15 minutos, pero que grafica y representa de alguna manera esa trayectoria vital que fue esta gran poeta Virginia Grutter Jiménez. Yo no lo voy a pronunciar como vos, Ricardo, porque el alemán me cuesta, pero yo le voy a poner Grutter, ¿no? Lo voy a castellanizar. 1929 nació Virginia, murió en el año 2000, a los 79 años, toda una vida. Virginia es considerada una de las poetas políticas más importantes de Puerto Rico, y aquí voy a trazar algunos aspectos de su biografía. Algunas vos mencionaste muy bien, Ricardo, en esa doble condición de costarricense y de tica, como le dicen, y alemana, ¿no? Alemana por adopción. Ella nació, su padre en realidad no la reconoció, la primer pareja de la madre, su padre era un hombre violento, agredía a su madre, eso provocó un divorcio inmediato y consecuencia de esa violencia, la madre obviamente deambuló de aquí para allí hasta que conoció un hombre allá en el Puerto Rico de la década del 20, un hombre que sí que provenía de Alemania, el señor Grutter, que era un comerciante alemán que estaba radicado en ese entonces en San José de Costa Rica, y bueno, en ese momento obviamente ellos se casan y Grutter le da el apellido a Virginia Jiménez. Hasta ese momento, a los 4 años, es adoptada por el señor Grutter, y obviamente Grutter se encarga de que toda la familia hable el alemán. Tanto su esposa como su hija son criados en colegios alemanes y ingresan de algún modo a la cultura alemana de la mano del padre adoptivo. Es así como de algún modo Virginia Grutter es considerada también por la cultura alemana una intelectual alemana. De hecho, la documentalista Kinke Stoer viaja de Alemania especialmente para analizar el caso de Virginia como poeta de doble lenguaje. En ese sentido, como vos contaste, Ricardo, ella tuvo un ida y vuelta entre Alemania y Puerto Rico que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y con la consideración de su padre como un semiario o un ario allí en Latinoamérica y perseguido por esa condición por los aliados, lo que implicó su captura en Estados Unidos y su traslado, su extradición a Nueva Orleans, donde estuvo detenido en un campo de concentración. Cierta prensa lo califica así, otros dicen en un presidio, en otras condiciones. Yo creo que en un campo de concentración, Auschwitz no estaba en Estados Unidos. En todo caso, los aliados sí tenían presidios para intercambiar con los alemanes presos, y en ese sentido el señor Grutter, que estuvo preso en Estados Unidos, y su familia
tuvo que viajar, la señora Grutter y Virginia de chiquitos viajaron a Estados Unidos y vivieron en la ciudad de New Orleans, porque obviamente su esposo estaba ahí, su padre estaba ahí preso, y lo visitaban y demás. Y eso implicó también que Virginia se acercara a la cultura americana también, en ese sentido se nutriera del inglés y también cruzara la frontera, las distintas fronteras, hasta que, bueno, el padre luego fue intercambiado por presos alemanes, viajaron nuevamente a Alemania, y en Alemania sucedió que tampoco los consideraron arios del todo, y terminaron viviendo como refugiados en Berlín, y incluso exiliados dentro de su propio, el señor Grutter, exiliado dentro de su propio país, y perseguido también por el nazismo, hasta que se produjo el fin de la guerra, obviamente la ocupación aliada, y eso también ellos lo padecieron, lo que motivó que volvieran a Puerto Rico. Es decir, fueron y volvieron, cruzaron el Atlántico una y otra vez, en una función que yo diría, como dice George Steiner, de extraterritorialidad constante, ¿no? El exiliado, el refugiado, esa condición de extraterritorialidad, como dice Steiner, es la que también produce una cosmovisión del mundo. Y yo creo que Virginia Grutter de alguna manera produjo un cambio, o de alguna manera la llevó a la poesía. Su poesía es en ese sentido universalista, es una poesía atravesada sin duda por las tragedias del siglo XX, y la hacen a una poeta, por supuesto, que excede, digamos, el país de Puerto Rico. Estamos hablando de una poeta en ese sentido, con una visión universalista, digamos. En ese sentido es una gran poeta, porque obviamente está más allá de las fronteras, tanto de Puerto Rico como de Alemania, y en ese sentido esa extraterritorialidad le da a su voz poeta una carnadura que quizás es distinta a la de otros poetas, pero sí la podríamos poner como poetisa mujer, poetisa política, a la altura de poetas como Cardenal o el propio Roque Daltón, digo, para pensar en poetas centroamericanos con una carnadura vinculada a los procesos políticos latinoamericanos y los procesos políticos vinculados al siglo XX. En ese sentido, diría que su poesía, y ahora entrándonos un poco al registro poético, de acuerdo a los libros y las cuestiones que estuve investigando, está trazada en función de 3 registros. Una poesía basada en la poesía del amor, una poesía amorosa, una poesía sobre la alteridad, sobre las preocupaciones por la otredad, pero principalmente por el amor y sus desencuentros amorosos. Virginia tuvo 3 parejas, con la primera pareja tuvo 3 hijos, luego se peleó con su primera pareja, que a su vez era violento con ella. En el documental de Más fuerte que el dolor, ella cuenta que también era víctima de violencia física por parte de su primer pareja, lo que produjo, así como le ocurrió a su madre en su momento, la separación, y eso provocó también una forma de pensar la poesía. Luego conoció otro hombre del cual se enamoró, no tuvo hijos, y finalmente un ciudadano chileno, militante del MIR, que terminó siendo vueltas y del socialismo de Allende, terminó siendo un detenido desaparecido durante la época de Pinochet, lo cual hizo de Virginia Grutter una militante muy importante por la aparición con vida de las víctimas, especialmente de su pareja, que ella viajó a Chile y se puso en cabeza del movimiento con los organismos de derechos humanos por el reclamo latinoamericano de los desaparecidos de la dictadura pinochetista. Y en ese sentido su poesía está vinculada, por supuesto, a esos procesos. Y un segundo registro de poesía más vinculado quizás a lo cotidiano, a la vida cotidiana, a sus hijos, al orden natural de su familia y de su situación, digamos, en su contexto coyuntural. Y por último, una poesía más vinculada a lo político, que podemos decir que está más vinculada a la poesía política latinoamericana. Yo decía Daltón, Ernesto Calderán, podemos decir aquí en la Argentina Paco Urondo, digamos, un registro de poesía más combativa, más vinculado a lo que es la poesía civil, una toma de partido, donde en sus poemas aparecen los problemas de las dictaduras, aparece el problema de la desaparición de personas, aparece la cuestión de la lucha política como parte de la poesía, es decir, la poesía como forma
forma de la política, ¿no? Estos tres registros van marcando sus libros que publica entre la década del 40 y ya fines de los 70, ¿no? Esto me parece también muy importante. Ella no es solamente poeta, es una dramaturga, es una escenógrafa. Sus viajes constantes la vincularon a Bertolt Brecht. Ella era una de las grandes fanáticas de Brecht en Latinoamérica y de hecho ella viaja a Cuba como directora teatral, se forma en Cuba y rápidamente la conectan con Europa del Este, con la Alemania del Este, y enseguida el Berlin Ensemble, digamos bien brechtiano, la convoca y ella ya en la década del 60 va a vivir a Berlín y es parte de la escuela brechtiana. Esto implica, digo, no solamente digo en términos del registro de la poesía, sino el registro del teatro, implica que ella asume una mirada rupturista del teatro, una mirada vinculada a lo que Brecht llamaba el distanciamiento crítico, un teatro, por supuesto, absolutamente atravesado por lo político, ¿no? Marxista, por supuesto, porque Brecht era marxista y tenía una mirada crítica incluso de la puesta de escena teatral. Recordemos que Brecht habla de que la escena teatral hay que ponerla en discusión porque lo importante es poner en discusión al que está mirando, ¿no? Al observador, al público. Hay que generarle una ruptura en esa catarsis. Hay que provocar al espectador, decía Brecht. Bueno, en ese sentido, Virginia Gruter trabaja sobre las problemáticas del distanciamiento en el teatro y las puestas en ruptura que pueden producir en el público, ¿no? La crisis en el espectador. Su poesía está vinculada de algún modo a esos modos brechtianos. De hecho, cuando uno lee la poesía de Gruter, siente que a uno le está interpelando esa poesía. Esos mecanismos brechtianos de puesta al lector en una situación digamos, de desacomodamiento, son mecanismos bien del teatro dentro de lo que es la poesía. Yo, la verdad que podría hablar mucho más. Lo que quisiera, en todo caso, sí es convocarlos para que vean el documental de Ginke Stocher, filmado en el año 1997. ¿Por qué me interesa que lo vean? Porque el documental es un documental, es muy loco, porque la alemana llega a Costa Rica, y se encuentra con que la poeta está internada en un psiquiátrico. Y ella va a hacer un documental sobre la poeta. Entonces va a ver a la hija y le dice, yo vine a filmar un documental sobre tu mamá. Tu mamá y está encerrada en psiquiátrica, está muy mal, está en una crisis total, medicación, ¿verdad? ¿Y qué hago? Y bueno, vamos a sacarla del psiquiátrico. Y la van a buscar al psiquiátrico, Virginia Gruter. La sacan del psiquiátrico y ella se pelea directamente con la alemana. Dice, ¿qué me estás preguntando sobre mi vida privada? Le agarra una crisis cuando está prendida la cámara. Es muy interesante esto del documental, es decir, ella como protagonista del documental se pelea con la alemana, con la directora, hablan alemán durante toda, obviamente Virginia Gruter habla el alemán de manera perfecta, ¿no? Entonces discuten sobre el proceso de filmación del documental. Y en esa discusión o en esa crisis emocional que se produce a cara descubierta y de manera espontánea en el medio del documental, muy brechtiano también esto, Virginia Gruter muestra quién es el film está. La filmación de documentales en el año 1992-93. Gruter muere en el año 2002 y el documental se estrena en el año 97. Por lo tanto, en ese momento, cuando ella ya tiene 74, 75 años, empieza a rememorar su historia, sus tragedias, sus poemas, y la verdad que el documental es una obra de arte. Yo, la verdad que se los recomiendo. El título del documental es Más fuerte que el dolor, y hace alusión a uno de los poemas que escribió Gruter, justamente hablando de que hay algo o hay cosas más fuertes que el dolor, aun cuando el dolor sea infinito o sea insondable. Una trayectoria de vida también encuentra cosas que son más fuertes que el dolor y está refiriéndose al vitalismo, por supuesto. Voy a leer el poema que hace alusión para cerrar, porque no me voy a extender mucho más. Bueno, se me cerró. Voy a leer el poema con el cual abre el documental, que es un poema que es brechtiano.
que de algún modo Brecht tiene un gran poema que habla de los apolíticos, de los que no se quieren meter en política. Es famoso ese poema de Brecht, de los ignorantes de la política, no los que se creen apáticos, que en realidad fueron los que provocaron el nazismo, porque el no meterse o el no te meterás fueron los que fueron llevando de algún modo a Hitler al poder en Alemania, ¿no? Los que no se involucraban. A Brecht le importaban mucho los ciudadanos que no se metían en política o creían que la política era una mala palabra, porque eran aquellos que de algún modo en su omisión iban construyendo el fascismo o iban construyendo el mundo totalitario. Quizás algo bastante parecido a lo que nos está pasando en la Argentina hoy en día con las construcciones del fascismo que estamos viendo ante nuestros ojos. Barren política para poder comprender de algún modo los procesos políticos y no dejar que el fascismo avance. Este poema es brechtiano en ese sentido y así arranca el documental con La Ventana, se llama, La Ventana. Y dice así: tenía 2 pechos igual que yo y el pelo negro igual que yo, y usaba faldas igual que yo, de tela floreada igual que yo, y llevaba sandalias como yo, y te arrastraban 2 policías, y dabas gritos en mitad de la calle, y llevabas de rastras las sandalias, y te sangraban los pies, y desde adentro me llamó mi abuela, vení para acá, y vino, y cerró la ventana, y me arrastró del pelo, hasta lo más oscuro de la sala. Muchas gracias. Gracias, querido Julián. Indiscutiblemente brechtiano ese poema. Creo que es difícil ser más brechtiano que eso, ¿no? Muchísimas gracias, Julián. Como siempre, tus palabras, igual que las de Guido, igual que las de María Rosa, ahora las de Mercedes también, me hacen pensar muchísimo. Algo que me cuesta cada vez más trabajo, eso de pensar. Siempre me costó trabajo, pero ahora me cuesta un poco más. Pero me hacías acordar en la época en que cursé mi carrera de Derecho, la dictadura militar del 76, esa época nefasta que no debemos olvidar, de ninguna manera debemos olvidar. Uno de los lemas expresado en una propaganda oficial, pero no expresado claramente en el día a día, aunque omnipresente en el día a día de la facultad, era: acá se viene a estudiar. Esto es algo que podía haber estado en aquel momento grabado en el mármol de la entrada del Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Acá se viene a estudiar. Qué interesante que en una facultad de Derecho se utilice el venir a estudiar como una implícita exclusión de acá se viene a hablar de política, a criticar, a profundizar, a hablar de cómo hacer un mundo mejor, etcétera, etcétera. Acá se viene a estudiar, con lo cual implícitamente o muy claramente, si vos querés, se está dando un mensaje diáfano. Estudiar no sirve para nada. O sea, estudiar es una extraordinaria manera de no hacer un carajo. Y esto creo que era de alguna manera lo que obteníamos como moraleja. En el caso de muchas de nosotras, esa moraleja era una moraleja que nos movía hacia tratar de cambiar el mundo, o sea, hacia exactamente lo contrario que estos señores querían que nos moviera. Pero creo que justamente, como bien lo dice Guido siempre, con tanta sabiduría, justamente este ciclo de poesía es un ciclo que nos hace pensar que las mujeres y los hombres que nos dedicamos de una o de otra manera a lo jurídico, cuando pensamos en estudiar, pensamos en mucho más que aprender un librito de memoria o sentencias
como si fuesen, porque vamos a hablar claro, Juliancito, lo que sí se aprende de memoria son las poesías. O sea, las poesías, no hay vuelta que darle. Quieras o no quieras, uno las termina aprendiendo de memoria. No las leyes, ni los libros de doctrina. Por Dios, por Dios. ¿Querés aprender algo de memoria? Agárrate a Neruda. Agarrá a Virginia Grüter o Grutter, como vos quieras, es lo mismo. Suena linda igual. Agarrá a Josefina Pla, agarrá a Borges, agarrá a Gabriela Mistral, agarrá a cualquiera de los poetas y las poetas que hemos estado tratando en este ciclo y tantos más. Eso sí quedan para aprendérselos de memoria. Qué lindo que saberse de memoria. Yo tengo tan mala memoria, nunca lo voy a poder hacer, pero qué lindo que saberse de memoria a Neruda, ¿no? Qué lindo que poder recitar de memoria a las grandes mujeres y hombres de la poesía. Qué lindo. Y qué cosa tan imbécil es que un profesor o profesora les haga a los alumnos recitar de memoria un libro y volcarlo de memoria en un examen. Vamos a poner, queridas amigas y queridos amigos, la joya de la corona, la guinda del pastel, el cierre dorado para este encuentro, en las manos de la señora jurista y poeta María Rosa Ávila. Suya es la palabra y usted con la palabra puede hacer maravillas. Adelante. Muchas gracias. Gracias al excelente panel, gracias a la doctora Andrea y al gran jurista que es Ricardo, ¿no? Porque la verdad que es inspirador y creo que siempre es bueno volver a poder expresarlo. Así que bueno, voy a tratar de, qué compromiso hacer este cierre. En algunas cosas coincido totalmente con lo que planteaba recién Julián Assad. Es imposible acercarse a esta gran poeta. Recomiendo totalmente ese documental sin sentirse no solo o no sola próxima a esa vida, sino también ese activismo, ¿no? Es que, digamos, en algún punto es desgarrador, pero también es inspirador. Ambas dos cosas, y entonces comparto totalmente esa obra interesante, disruptiva, y bueno, hablaban de una obra, digamos, de no dejar de ver ese documental para poder conocer en su propia voz a Virginia Grüter, ¿no? Acá solo podemos hacer algunas reflexiones o comentarios, y ella ha tenido una vida súper, súper interesante. Bueno, yo no voy a repetir algunas cosas que ya dijo Julián Assad, o Guido o quienes me precedieron. Pero bueno, ella, digamos, de las cosas que se dijeron, me parece que ella estuvo en Cuba por más de 10 años como directora de teatro. Es decir, que el activismo de ella, uniendo un poco con lo que dijo Mercedes, con lo que dijo Julián, el activismo cultural en ella no fue menor tampoco. En esta vida tan compleja y tan, digamos, de esta extraterritorialidad que nos hablaba Julián, en esta mirada para construir su obra literaria, también tuvo que ver con esta vida, digamos, nómade o errante, o sentirse habitante de toda América, ¿no? Aunque también estuvo y trabajó y se perfeccionó en Alemania. Bueno, yo me iba a centrar un poco de un modo más intimista, como me interesa ver en la autora esta parte que ella en sus memorias, en esa obra que tiene de sus memorias, narra desde que nace hasta los 16 años, ¿no? Como que eso es lo que le interesaba más, quizá por toda esa vida tan fuerte o tan dolorosa que tuvo que atravesar. Es un momento de su vida en la que ella hace foco o pone mucha luz. Y yo acá, sin tomar sus memorias, sí tomo hay dos poemas en donde ella narra su visión del mundo siendo niña, siendo adolescente. Una visión
de una niña, digamos, en el 41. ¿Sí? Ella habían vuelto de ese gran viaje por Europa que culmina con esa vuelta donde la familia recién se vuelve a reencontrar en 1941, después de que le declara Alemania la guerra a Polonia, y ella, la madre, haciendo un gran esfuerzo, la manda para mejorar su educación a un colegio en San José de Costa Rica, al Colegio de Sion. ¿Sí? Como que es el mejor colegio en ese momento donde le enseñan francés. Y acá ella escribe un poema en su segunda obra que se llama Poesía de este mundo del 73, donde narra algunas de las cuestiones que vivió en ese colegio. Y el poema se llama Castigo. Y ella nos cuenta: mi madre cosía de noche y de día para enviarme al colegio de Sion, el de máxima reputación, donde se habla francés y se reza, y se aprenden costumbres de princesa. ¿Y la playa?, se pregunta, ¿y la luna? Ella había nacido en Punta Arenas, como se dijo, frente al mar. Entonces, bueno, empieza a cuestionar esta vida teóricamente para su educación y para su aprendizaje que la alejaba de los lugares que amaba, ¿no? Mi madre cosía de noche y de día. Todo quedó sepultado en aquellas medias negras, en aquel cuello tieso, en los zapatos de cordones, en los muros de cemento y betún del austero colegio de Sion. A escribir, a contar, a aprender a rezar. Solo voy a leer algunos párrafos, ¿no? Pero había que rezar de mañana, de tarde, antes de almorzar, había que rezar después de estudiar, rezar, rezar, rezar. No pude más. Me senté a escribir un cuento que sucedía en la playa. Él se llamaba Juan, ella Adelina. Tras mucho complicarse la vida con razones que traían y llevaban los amigos, se encontraban por fin un día en la playa y sin más se agarraban a besos bajo la luna, que pálida y amiga los cobijaba. El éxito fue loco. Las internas se pasaban las páginas bajo el pupitre. ¿Quién tiene la 2? Terminé la versión 4. Todo esto sucedía en la clase de zoología. Pero se le acercó extrañada de la desatención y le encontró en las manos todos los besos que bajo la encina se daban arrebatados Juan y Adelina. Se le quitó la cruz, nos dice, que me colgaba al pecho, también el cinturón con los colores del colegio. Se me sentó en el fondo del aula con prohibición de que nadie me hablara. Se me amenazó con expulsarme y excomulgarme y exorcizarme. Operación esta que aún espero, pues aún me andan esos diablos dentro del cuerpo. Y mi madre cosía de noche y de día para enviarme al colegio de Sion, donde el de máxima reputación se habla francés y se reza y se aprenden modales de princesa. Me parece que la pinta, nos da cuenta ella en este poema de ese posicionamiento de ella ante la libertad, ante sus propios derechos de ver el mundo y de ejercer su autonomía de un modo pleno, ¿no? Hay otro poema que como para cerrar este tema del adolescente, ¿no? Porque este poema lo escribe o está citando algo que hizo cuando tenía 12 años. 12 años en 1941. Digo, hay un temperamento, una personalidad en la autora súper, muy fuerte, ¿no? Y después tiene otro poema donde ella sostiene esto de encontrarse en una cita con alguien. Yo iba a brisa por las calles, saltando por los charcos, sin llave, hacia la cita chica de mis amores. El poema es el título del documental que recién se cita, ¿no? Más fuerte que el dolor, y donde ella narra que tiene esa cita y ahí se le abre su camisa, ¿no? Y
digamos, en ese contexto llega a su casa y toca la puerta. Y ahí narra que su madre y su tía le dieron palizas por lujuriosa. Y ella entonces nos dice, el cuerpo en gloria me lo llenaron todo de moretones, a punta de escobazos y de tacones, pero me cogió el sueño con diamantes prendidos en los dos senos, ¿no? Esta disputa de ella, de sus derechos a la libertad, sus derechos sexuales y reproductivos, su derecho al goce, al placer, esa disputa en soledad que dio desde la adolescencia. Me parecía como interesante dar cuenta de estos versos y de estos poemas que están recién en su segunda obra, que es de 1973. Ambos dos poemas están en Poesía de este mundo. Y bueno, acá hay todo un marco jurídico que iba a ser algo que no voy a resumir, en este sentido de que, bueno, acá ella está dando cuenta de toda una situación de patriarcado, ella tiene una poesía de reivindicación feminista sin expresarse, ni siquiera sin reconocerse como una feminista, pero que claramente está dentro de la agenda de la autonomía, de la agenda de la libertad, de la agenda del ejercicio de los derechos de las mujeres, del señalamiento de lo que se llama este sistema patriarcal, y además hay otro aspecto que ya lo citó también Julián, que es el tema de que ella, su madre había sido víctima de violencia, se divorcia, el primer divorcio de Costa Rica es el de su madre, se divorcia antes de que ella nazca, es la familia la que la obliga a divorciarse, es decir, que ella ya nace, y en esa familia ya el padre ya está divorciada ella, y por eso no tiene, digamos, esa paternidad dentro de su crianza, ¿no? Y por otro lado, en su primer matrimonio, como también ya lo comentó Julián, tiene también esa vivencia donde ella expresa esa situación que viven las mujeres que son víctimas de violencia, de sentir que no pueden, solas. Y estamos hablando de una activista, estamos hablando de una mujer que se enfrentó y confrontó con la dictadura de Somoza, con la dictadura en Chile, y sin embargo ella confiesa desde su propia voz que en ese primer matrimonio de quien ella estaba tan enamorada, con el cual tuvo 3 hijos, durante mucho tiempo soportó esa vida y se sentía que ella no podía sola, que ella no iba a poder romper ese vínculo. Me parece que desde muchos aspectos es interesante, y ella en el documental dice que la causa del merecimiento de los golpes era que ella había llegado al matrimonio sin ser virgen. Eso legitimaba esa violencia que recibía, por lo menos desde el punto de vista del discurso. Bueno, del golpe de Estado en Chile ya se habló de esta obra que ella digamos, realiza, y en la dedicatoria a este, es el tercer esposo que ella tiene, con su segundo marido habían fundado, digamos, todo lo que se llama el Teatro Arlequín, con el cual después van a vivir esos 10 años en Cuba. Este es su tercer matrimonio, y fue muy, yo creo que de demasiado impacto en su vida, ¿no? Porque no fue solo él, sino también el cuñado, el hermano, los hijos, muchos familiares, en esos 4 años que ella estuvo en Chile, fueron víctimas de la dictadura, y fue algo que como se cuenta en el testimonio, ella no vive, digamos, el peso de todo ese proceso, ¿no? Su salud mental fue marcada por esa violencia, y entonces, como se expresan, ella requería esa condición indispensable de acceso a la elaboración psíquica de lo padecido. Necesitaba un reconocimiento y un esclarecimiento debido desde el Estado de Derecho, ¿no? Y del derecho a la verdad. Yo creo que eso, leyendo y escuchándola, está presente como una marca, como un trauma
que obliga un poco y que da cuenta de por qué esta internación en los psiquiátricos, ¿no? De por qué aún de esta gran activista lleva esas profundas marcas desde las cuales en muchos momentos no pudo salir. Bueno, este activismo, porque ella era una mujer digamos, que movía el mundo, logró que, por ejemplo, a reunir a más de 500 intelectuales en Costa Rica para fundar una editorial estatal. ¿Sí? No quiero cerrar esta presentación solamente con los aspectos de dolor, sino de esta activista que construía realidad, una activista cultural, como recién, digamos, escuchando a Mercedes. Era una activista de la cultura, pero también una activista por la profundización de los derechos culturales, ¿no? Y bueno, esto ya lo dije. Me parece que, bueno, acá hay una foto de este documental. Esto ella se pinta en algún modo en el documental con una foto muy, muy triste, recordando algunos momentos de su vida. Y para cerrar, me parece que es relevante traer el reconocimiento que recién en este año se hace de su figura en Costa Rica. Se la declara, después del expediente 22.155 de extenso trámite parlamentario, se la declara benemérita de la patria. En el caso de ella, benemérita de las artes. Entonces me parece que si uno recorre, digamos, no es una poeta que tenga un gran reconocimiento por el relevamiento que he estado haciendo en su propia patria y en general en el exterior, por lo cual todos y todas creemos que este reconocimiento va a revalidar la importancia de visibilizar su gran obra, ¿no? Y es un honor para mí participar de este homenaje, participar de este panel, conocer a esta gran poeta en más profundidad, pero también es una gran activista por la igualdad real, por la justicia, una activista política, y que entendió el arte y el teatro como un proceso de construcción para la emancipación de los derechos humanos. Así que bueno, solo agradecer la oportunidad de compartir este espacio con todas, todos ustedes. Muchas gracias Ricardo, Julián, Mercedes, Guido y Andrea también. Así que gracias. Gracias a vos una vez más, querida María Rosa. Siempre tus preparaciones de tus exposiciones con las presentaciones y demás traen muchísima claridad y cierran bien aparte. Por eso me pareció muy bueno que estuvieras como postre. Muchas veces toda la comida no es otra cosa que una preparación para el postre, ¿no? Yo nunca entendí a las personas que cuando llega el momento del postre dicen no, postre no voy a tomar, pero si toda la comida es una preparación para el postre, ¿no? El orgasmo de la comida es el postre, ¿no? Entonces, la verdad es que muchísimas gracias. Creo, querido Guido, que hemos tenido un encuentro hoy más que brillante. Qué bueno que ahora surja en cada una de nosotras la voluntad de ir a leer a esta autora, de conocerla. Yo quiero públicamente agradecerle a Guido porque gracias a la propuesta de Guido yo me aproximé a los textos de Virginia Gruyter, que realmente yo la desconocía, qué bestia, y ahora, vamos, me aproximo a ella, y hoy, a través de las exposiciones que hemos tenido, nos hemos acercado no solamente a su producción literaria, sino también a su labor como mujer luchadora, como mujer creadora, como artista y demás. Vamos a ponernos un poquito a incentivar la creatividad en las facultades de Derecho, porque hay un trabajito
no muy sencillo por hacer, queridas amigas y queridos amigos. Tenemos que construir un mundo. Tenemos que poner piedrita sobre piedrita, ladrillo sobre ladrillo, para construir un mundo nuevo, porque el mundo que tenemos es una porquería. El coronavirus lo ha puesto más en evidencia, pero no nos hemos asombrado, no nos hemos espantado de ver lo que es el mundo. Ya lo sabíamos, no hubo novedad en esto, ya lo sabíamos. El mundo que vivimos es un horror, es una tristeza permanente. Tenemos que construir otro, tenemos que construir un mundo mejor, con diferentes puntos de vista, con distintas ideas, con distintos modos de ver la vida y el mundo, respetándonos entre nosotras, sabiendo que podemos construir sin pensar lo mismo. Y tenemos que ponernos a crear. Entonces, ¿quiénes han de ser las arquitectas y arquitectos de ese mundo nuevo, sino la gente que emerja de las facultades de Derecho? ¿Y cómo van a poder esas arquitectas y arquitectos imaginar ese mundo nuevo si no les incentivamos la creatividad? En las facultades de Derecho hemos desterrado a la creatividad, hemos castigado incluso la creatividad en el estudiantado. ¿Cómo? ¿Quién es usted para no estar de acuerdo con la gran jurista tal, con el gran autor tal y cual? ¿Quién es usted? ¿Qué se cree? ¿Cuántos doctorados acaso usted tiene? ¿Cuántas maestrías lleva en su currículum? Hemos transformado a la creatividad en un baldón, en un motivo de vergüenza, cuando tendríamos que tal vez dedicar enormes esfuerzos a fomentar que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes fueran gente creativa. Y este es otro aspecto maravilloso de la idea de este ciclo que trajo Guido Leonardo Croxatto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta idea de que generamos un espacio entre todas para pensar libremente. Nadie le pregunta al otro qué ideas políticas tiene, nadie le pregunta al otro por quién vota o por quién no vota, pero nos reúne el afán de pensar. Qué lindo que algún día las facultades de Derecho sean en todo el mundo sitios de pensamiento libre, creativo y crítico. Y cuánto de todo eso ayudará a trabajar sobre la poesía, sobre la literatura, sobre el cine, sobre el derecho, sobre la pintura, sobre la escultura, sobre el arte en general.